Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 109, basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es oración por la venganza sobre los enemigos. Oración por la venganza sobre los enemigos. Vamos a hacer la lectura de nuestro texto en esta mañana. Es el Salmo 109, que nos va a servir para tener nuestro tiempo devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me vuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otros oficios. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Vengan en memoria ante Jehová a la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para mandarle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, en el lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ello objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, porque tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Bien, este Salmo 109 es un clamor de venganza. Es un salmo de lamentación que pone atención particular en los enemigos del salmista. Como resultado, este salmo puede considerarse como imprecatorio. Nos muestra una petición a Dios para que no esté en silencio en medio del ataque de sus enemigos. Una petición a Dios para que traiga juicio a los infieles. Una petición a Dios para que venga en ayuda del inocente. Una determinación a alabar a Jehová. El Salmo 109 ha sido llamado comúnmente como un salmo imprecatorio por la violencia de las maldiciones que el salmista pide sobre sus enemigos o enemigo, porque de todos él concentra sus pensamientos en uno principalmente. Por esto se ha criticado este salmo
alegándose que es contrario al espíritu del Nuevo Testamento. Lo que parece más extraño en vista de su forma lírica y su uso evidente en la liturgia del templo, pero nunca debemos esperar que el espíritu del Antiguo Testamento sea tan elevado como el del Nuevo Testamento. Además, debemos recordar que en tiempos de opresión nacional, aún los cristianos desean la destrucción de sus enemigos, aún llegando a participar en batallas y ejecutando otras acciones para culminar con ellos. La nación de Israel en el tiempo de este salmo era una nación teocrática, es decir, tenían como forma de gobierno a Dios. Manejaban todos sus asuntos en torno al templo. Se fundía el concepto nacionalista con el religioso de una manera que no era posible bajo el verdadero cristianismo que se divorcia del Estado. Así entenderemos mejor el espíritu violento de este salmo. El Salmo 109 es, sin embargo, un salmo mesiánico, como se comprueba a las citas que nuestro Señor Jesucristo hace de él en Mateo 26, versículo 24, y después el mismo escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 20, y en su aplicación al Mesías, que debe ser en su carácter de juez, como lo ha prometido en su segunda venida. La pregunta es, ¿quién sería el enemigo del salmista? ¿Quién es aquel hombre sobre el cual caen estas palabras? David, el salmista, David el rey, tuvo muchos enemigos a lo largo de su vida y no podríamos nosotros hacer alguna conjetura o alguna conclusión acerca de quién es este enemigo. Pero David levanta protesta por las maquinaciones de los enemigos, hace imprecaciones sobre este enemigo principal, ora por la liberación de sí mismo en esta petición de socorro, confesando su necesidad y planteando una nueva petición y confianza en su recibimiento. Este salmo puede ser criticado, pero es una petición por retribución severa contra los conspiradores que quisieron asesinar al rey. De este modo, todos sabrían que Dios lo ha vengado. Hay una súplica inicial en la cual el rey pide la intervención de Dios contra los hombres engañosos, mentirosos, odiosos y acusadores que lo atacan. Hay una petición de que un juez impío juzgue al juez de la conspiración, al jefe de la conspiración, una ruina económica y la destrucción de la familia que sean las que lleguen a estos, y también la aniquilación del enemigo del rey, porque explotaba y aniquilaba al necesitado. Hay finalmente una oración de confianza y petición dirigida a Dios que consiste de cierta motivación. Sin embargo, cuenta con la misericordia de Dios y pide por la exoneración pública, porque la integridad de Dios está en duda. Hay una alabanza concluyente al final del Salmo. Es este Salmo 109, uno de los poemas que manifiesta con más claridad el dolor que produce la injusticia. El poema revela un profundo sentido imprecatorio y articula un deseo extraordinario de justicia que se pone de relieve en una serie importante de sentimientos intensos expuestos en el Salmo en forma de maldiciones vehementes. En medio de estos clamores sentidos y desgarradores, el salmista implora la ayuda divina a causa del ataque falso, de la actitud irresponsable y de las acciones injustificadas de algunos enemigos y adversarios. Estos deseos intensos de venganza que ciertamente chocan con la sensibilidad religiosa contemporánea y con el testimonio cristiano moderno deben ser entendidos, sí, desde el contexto ideológico y de la época histórica donde se realizan, cuando aún no se había revelado
de manera total y plena las virtudes divinas en la figura del Mesías. El salmista da rienda suelta a las imprecaciones como una forma de articular y presentar públicamente la gravedad de su caso. La lectura cuidadosa del Salmo revela un ambiente críticamente adverso contra el poeta, que se manifiesta en mentiras, engaños, acosos, odios, ataques y acusaciones. Y en medio de esas realidades de maldad y angustia, el poeta reclama la intervención divina. Este salmo es una lamentación y súplica individual que implora al Señor que haga justicia. El salmista es una persona piadosa y justa, acostumbrada a hacer el bien de manera desinteresada, que es acusada injustamente, pero que reconoce en Dios su fuente primordial de esperanza y de justicia. Es muy difícil imaginar el uso durante el culto de este salmo, aunque posiblemente este tipo de poemas se utilizaba en la antigüedad en ceremonias privadas, en las cuales se imploraba la intervención divina en algún caso legal complejo. Posiblemente por las formas de escritura, este salmo no ha sido incorporado en las ceremonias litúrgicas ni en celebraciones en los cultos de las iglesias. La identificación de la fecha de composición del salmo tampoco podría precisarse. Sin embargo, la relación de las maldiciones con un mensaje que se incluye en el libro del profeta Jeremías puede ser un buen indicador de su entorno post-exílico. El título del salmo lo relaciona con el maestro del coro y la asocia con los salmos de David. La petición del salmista es firme, clara y directa. Es una súplica urgente al Señor para que intervenga y no calle ante los ataques impíos, el complot traidor y los engaños de gente mentirosa que con odio y sin motivos han rodeado al penitente para hacerle mal. Se revela rápidamente la maldad de los adversarios, pues pelean sin motivos y pagan al salmista mal por bien. Responden con odio al amor, se manifiesta con claridad al comienzo mismo del poema la naturaleza de la crisis, la gravedad de la situación, el potencial de la muerte. Esto queda referido en los primeros 6 versículos. El Salmo describe un ambiente de traición que es nocivo a la salud integral, mental, física y espiritual. El salmista se dirige al Señor como Dios de mi alabanza para enfatizar la naturaleza divina que responde al clamor humano. Para el poeta herido, las alabanzas al Señor constituían el comienzo de su liberación. Además, en medio de esas dinámicas de muerte y destrucción, el salmista penitente oraba, que es una singular manera de revelar su seguridad y confianza en el Señor. Del versículo 7 al 20 de este Salmo 109, vemos que hay un ambiente de juicio, un contexto legal. No son pocos los términos, las ideas, las expresiones que denuncian ese particular tono jurídico: acusaciones, estar a mano derecha, condenaciones, juicio, culpabilidad. La primera impresión que podemos tener al leer estas maldiciones es que el salmista se las dirige a quienes le acusan falsamente y se organizan para destruirle. Es la respuesta humana ante una situación de crisis injusta que incluye la posibilidad de muerte. Algunos podrían llegar a pensar que el salmista en esta sección está citando a quienes buscan su destrucción y que estas maldiciones no son las expresiones naturales del salmista, sino los deseos malsanos e impropios de quienes le persiguen y acusan. La respuesta del salmista a esta lista, a este conjunto de mentiras, odios, calumnias y resentimientos es doble. Primero, implora la intervención divina. Además, articula una serie intensa de maldiciones. La lista de las maldiciones o imprecaciones llega a 20, es decir, 2 veces 10, que es una manera de indicar que es un deseo completo. Las maldiciones comienzan
en el mismo juzgado, pues el salmista le pide a Dios que otro juez injusto atienda las crisis del enemigo del pobre, que a su vez es su enemigo, y que surjan nuevos acusadores en su contra. Las consecuencias de estos procesos judiciales corruptos e injustos son, entre otras calamidades, la condenación, la muerte, la pérdida de responsabilidades, la crisis económica, la disfunción familiar que perdura por varias generaciones, como el juez injusto ha actuado sin misericordia y al margen de la ley. Esas mismas actitudes de maldad le van a perseguir de manera individual y familiar hasta llegar a su destrucción total. La acción injusta hacia la gente pobre y menesterosa acarrea el juicio divino y genera las maldiciones del Señor. El poeta presenta estas maldiciones de forma visual al aludir al cuerpo, la ropa, el cinturón. El juicio divino también penetrará como el agua y el aceite en el cuerpo y en los huesos. Hacia la última parte, el poeta retoma el tema de las súplicas a Dios, del versículo 21 al 29. Implora la liberación, el favor y la misericordia de Dios por amor al nombre del Señor, que es una manera de reclamar la intervención divina. En esta ocasión, sin embargo, enfatiza su condición precaria. Está atribulado y necesitado, su corazón está herido, se siente como una sombra y tiembla como una langosta. Indica además que se siente débil y está delgado a causa del ayuno y se siente escarnecido, marginado y rechazado. La expresión menear la cabeza alude a las burlas de las que era objeto. La tensión ha aumentado, la crisis está en su momento crucial, la preocupación es intensa y en ese contexto de crisis el salmista se presenta nuevamente ante el Señor e implora su ayuda, suplica su salvación, reclama su misericordia. Su petición básica es que su suerte cambie y sus enemigos reciban y sientan lo que él está experimentando en su dolor. El salmista desea ver el fracaso de sus enemigos, anhela disfrutar la vergüenza de sus acusadores, pide con firmeza la destrucción de sus adversarios, implora además que esos mismos enemigos comprendan que ha sido la mano del Señor la que ha intervenido en su favor y en contra de sus adversarios. En la parte final del versículo 30 y 31, para finalizar el poema, con un tono grato y positivo, el salmista incorpora una serie importante de alabanza. Luego de las maldiciones, el poeta expresa su gratitud, sus alabanzas, en medio de la muchedumbre, porque Dios hará causa común con los pobres para liberarlos de las personas que le juzgan injustamente. El salmista pone de manifiesto de esta forma las virtudes de la justicia divina. Afirma que el Señor apoya el dolor del pobre, que es una manera de destacar el deseo divino de liberar a las personas menesterosas y necesitadas. El gran mensaje del Salmo es que Dios rechaza las acciones injustas de los jueces corruptos, pues está al lado de las personas que sufren las injusticias de la vida. Varios asuntos de este Salmo necesitarían un estudio minucioso. En primer lugar, el tema de las maldiciones es de gran importancia. Es adecuada la indignación frente a las injusticias de la vida. No es espiritualmente saludable ni socialmente aceptable aceptar las injusticias humanas de forma pasiva y silente. El rechazo de esas acciones impropias e indeseables es pertinente y necesario. El salmista expresa una serie intensa de maldiciones que revelan sus deseos de venganza. Estas maldiciones se fundamentan en el deseo de justicia que el salmista no recibe de las instituciones jurídicas oficiales. La corrupción del sistema de justicia es clave en la comprensión adecuada de estas imprecaciones. Más que un deseo revanchista, psicopatológico, estas imprecaciones son la respuesta humana para implorar la justicia divina antes de la revelación plena y liberadora de Cristo. El Dios de la Biblia estableció su pacto con Abraham y su descendencia para llevarles a la tierra prometida y constituir una sociedad justa y responsable.
El plan divino no es de corrupción, ni de cautiverio, ni desesperanza, ni de rechazo, ni de dolor humano. Sin embargo, las actitudes humanas que no toman en consideración los valores morales y los principios éticos que se desprenden de la revelación divina generan el ambiente adecuado y las dinámicas propicias para el desarrollo de la corrupción y de la injusticia. En ese particular contexto de infidelidad y cautiverio, el Dios de la Biblia se compromete con la gente pobre y apoya a los sectores marginados y rechazados de la sociedad. Es de gran importancia la afirmación que ubica al Señor ayudando a las personas que son objetos de injusticias en los sistemas humanos. Es determinante la idea del poeta, la idea que nos transmite: la gente maldice, pero Dios bendice. Como el salmista, Jesucristo experimentó la injusticia y la muerte de manos de jueces corruptos e injustos. Dios demostró su compromiso con el Señor a través de la resurrección. Se puso de manifiesto en la vida del Mesías que Dios se pone al lado de la gente que sufre de forma injusta y transforma sus realidades de dolor en posibilidades de vida y triunfo. Este salmo nos deja una lección muy dura, muy íntima. David se enfrentó a muchas acusaciones, al igual que Jesucristo siglos después. David estaba enojado porque gente perversa lo había atacado con burlas y mentiras. Aún así amaba a sus enemigos y oró por ellos. Si bien debemos odiar el mal y trabajar para vencerlo, debemos amar a todos, incluso a los que nos hacen mal, porque Dios los ama. Tenemos el llamado a aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Solo mediante la fortaleza de Dios seremos capaces de seguir el ejemplo de David. Este salmo nos presenta este llamado para que Dios juzgue al malvado. David no tomaba la venganza en sus manos, sino que pedía que Dios acelerara su promesa de juicio sobre los impíos. Las palabras de David describen el destino final de todos los enemigos de Dios. Un nombre es algo más que una etiqueta, es una representación de carácter y reputación. David suplica a Dios que actúe conforme a su nombre, a su carácter de amor y misericordia. Entonces, por amor de tu nombre significa de acuerdo a tu carácter. Oremos por aquellos que nos maltratan. Oremos por aquellos sistemas que se han corrompido por el pecado. Oremos por aquellas instituciones que desafortunadamente no están realizando su trabajo adecuadamente. Oremos por ellos y para que el Señor, por amor de su nombre, actúe con su amor, misericordia y justicia. No tomemos nuestra revancha por manos propias. No ejecutemos venganza por mano propia. Esperemos en Dios y pidamos que su promesa se adelante, que su promesa no tarde y que seamos ejecutados solamente por este Espíritu de Dios, y oremos por aquellos que son malvados, por aquellos que hacen injusticia, porque incluso ellos son amados por Dios. Oremos por cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.